Hola a todos, mi nombre es Linéder Mápura, compañeros y profesor, tengan un cordial saludo. Repito, mi nombre es Linéder Mápura, tengo 33 años, vivo en Medellín, estudio en el CEA de Medellín, estudio Ingeniería Electrónica. Em, para la clase de algoritmos pertenezco al grupo 301, 303, 105. Habiendo leído pues las guías que correspondían a la primera actividad de la semana, haré pues como un breve resumen de lo que ha sido la temática de esta semana. Entonces decimos que el desarrollo y mantenimiento de los software fue algo pues que comenzó desde hace mucho tiempo atrás, que han habido varias generaciones. Primero hubo una primera, segunda, tercera y cuarta generación, que es la actual en la que estamos. Nos dicen que los hardware han ido evolucionando mucho debido pues a como fue en sus inicios, que fueron por costos, por tamaños, porque se calentaban mucho, entonces necesitaban disminuir también esa temperatura en los equipos. Eh, También se dice que eran pues muy antiguos, entonces ocupan un tamaño muy grande. Dice que a principios era una sola persona la que los programaba, y entonces era un solo lenguaje muy complicado, porque cuando él nuevamente iba a sentarse en el computador a programarlo, pues era algo que de pronto hasta se le había vuelto nuevamente a olvidar. Entonces hice una reunión se reunieron varios ingenieros, varias personas, con el fin de estandarizar, de que todas las computadoras fueran en una sola programación, para así facilitar la vida pues a muchos. Dice que el software es programado, que a su vez son instrucciones dadas a cumplir pues tareas, em, que nos facilitan pues la vida de todo lo que hacemos a diario. Y nos dicen que esto maneja un sistema operativo, que es un conjunto pues de programas que nos coordinan a unos equipos físicos, y no solamente físicos, sino de software y de hardware del sistema como tal, y que manejan varias entradas y salidas, almacenamientos, funciones y procesamientos, comandos de interfase, que no solamente están internos, sino también externos, dentro del disco. De los discos en un sistema operativo es una colección de programas que nos facilitan la creación y manipulación de archivos, de programas y otros periféricos de un computador. Dice que entre los años 60, 70 y 80, perdón, un computador tenía su propio sistema operativo. Que todo su PC tiene un sistema operativo, pero cuando se enciende el computador, pues en el disco, en el sistema del ROM, el sistema operativo es una colección de programas que se diseña, y es allí donde pues empieza pues su funcionamiento como tal, para crear, manejar y correr, y utilizar los dispositivos a nivel computador. Microsoft es el que ha desarrollado muchos de estos sistemas. Entre ellos generó y creó el DOS para IBM, el MS2 para IBM, que son compatibles del sistema operativo del disco, y es un conjunto de instructivos, de programas que mantienen registros en las tareas que requerimos para determinados funcionamientos. La tarea del sistema operativo es asignar y controlar los recursos que se integran pues del sistema, para definir las aplicaciones y cómo se pueden ejecutar. Manejan una memoria de sistema que comprende pues varias aplicaciones para poder obtener un correcto funcionamiento. Manejan sistemas de entrada y salida, discos duros y muchos puertos. Em, Son gráficos. Hay varios sistemas que nos manejan, por ejemplo, lo que es el Graphic User Interface, que es como el puntero pues del mouse, que nos muestra aquí en la pantalla, por decir algo así. Eh, Sería que nos muestra qué hacer, cómo moverlo. Y el otro sistema operativo
que podemos tener también es el de el charter base, que nos indica que el sistema es operativo para nosotros realizar pues, operaciones. Entonces las hacemos digitadas desde el teclado como tal. Entonces un ejemplo de esto sería como lo que es el mouse y algunas de las teclas que nosotros usamos ahí, y utilizan sistemas como son el Linux, el Windows, el MS2. La generación del sistema operativo dice que la primera generación fue por válvulas, entonces ya la segunda generación fue por transistores, que esto fue después de los transistores vinieron los sistemas integrados, y después de la tercera vino la cuarta, que fue los sistemas integrados a gran escala, y a otra a muy grande escala, que son los que actualmente pues nosotros tenemos. Ha tenido unas evoluciones súper grandes, y cada una de las evoluciones trata de que sea pues una mejor de la otra, que, que reduzca los costos, que sea de tamaño pues más mínimo cada vez, que se calienten menos, que la disipación del calor sea mucho más, que el consumo de energía sea mínimo, que la velocidad sea mucho más rápido y la capacidad de almacenamiento también sea mucho grande. También se habla de una generación cero que se ha evolucionado en diferentes fases, y generaciones de eso empezamos en 1940, cuando esos sistemas no tenían sistemas operativos, sino que eran manejados por switches, pues eran muy mecánicos. Entonces todo se programaba como desde un lenguaje de máquinas que manejaban tarjetas que eran perforadas. Eh, la cuarta generación, que eso fue más o menos mediados de los 70 aproximadamente, dice que ellos actuaban con una cierta cautelosa, por los ingenieros de diseño estaban cautelosos debido a que las primeras generaciones no habían traído como unos resultados muy óptimos. Entonces decían que a veces una computadora salía costando mucho más de lo que se había presupuestado inicialmente. Entonces debido a esto ya estaban como cautelosos pues ahí a la espera a ver qué podía suceder en esto. Pero entonces dice que ellos empezaron a evolucionar y vieron que ya fueron pues como generando que la cuarta generación podía ser mucho más eficiente, podía ser más eficaz, y entonces comenzaron a ver que podían transmitir datos, imágenes, correos, que hacían comunicaciones, hacían lo que era ya pues los mapeos y todo eso. Entonces de ahí se vino al mini computador, después llegaron los microprocesadores, que fueron mucho más pequeños, mucho más desarrollados en un sistema operativo mucho mejor, que tenía mejores interfaces a los usuarios, eh, quien tenía ya pues lo que era la introducción de la microelectrónica, ya empezaron a salir los sistemas de cómputo personales, eh, las redes, sistemas paralelos, y más o menos entre en 1990 y el 2000 eh, salieron pues ya con los computadores más modernos y los más poderosos, que ya llegan a 1.5 gigas de velocidad, y ya las computadoras eran multimedia. Las redes de comunicación pues ya se hicieron más extensas a nivel mundial, como les reitero, comenzaron a poder transmitir imágenes, videos, archivos de más capacidad, más grandes, y donde entonces ya comenzaron a investigar y a tratar lo que fue el WWW, que es la gran red mundial que hay pues a nivel internacional de manejo de todo esto. En sistemas operativos de tiempo real se utiliza más que todo para sistemas científicos, imágenes, imágenes de médicas, pues de examinación de exámenes médicos, para control de procesos industriales, y todo un resto de procesos más que se usan, no solamente la microelectrónica en sistemas, sino también en estos procesos que les estoy mencionando. También se creó el Unix en un sistema operativo que era más flexible, más versátil y más potente. Sin esto, pues lógicamente los computadores serían otro cuento muy diferente. Después del Unix, que fue uno de los creadores, esa misma persona evolucionó con el Minix, que lo puso a disposición del público para todo quien lo pudiera hacer. No duró mucho tiempo, después de eso sacó el Linux, que fue como el sistema operativo que dio más auge a nivel global. Entonces ya pues en 1990 salió como que fue
lo que fue el Windows 3, perdón, y ya en 1932 fue que salió al mercado. Y cabe aclarar que antes, en 1981, había salido el Windows 1, que vino a salir al mercado en el 85. Después nació el Windows 2, que salió al mercado en el 87. Y entonces allí fue donde ya comenzaron a desaparecer los comandos que ya se podían hacer, era por cosas diferentes en la red. Después de esto vino el Windows Network. Una mejora fue el 4.0. Después de este Windows, ya pues salió lo que fue el Windows 95, que era mucho más rápido y más provechoso. Después vino el Windows 98, después vino el Windows Millennium, que se utilizaba más que todo era para hogares. No sustituía lógicamente el anterior, sino que simplemente era como para una mejor versión. Después vino el Windows 2000, y este a su vez trajo cuatro versiones, que era la profesional, el servers, el avance servers y el data center servers. Después vino el Windows XP, que había en dos ediciones, que era una edición para el hogar y otra edición para lo que era como la parte profesional. En cuanto a los desarrollos de los lenguajes y técnicas de programación, entonces encontramos que a los inicios fueron dos mujeres las que iniciaron pues como con los lenguajes de programación. En este mundo pues no es muy como no tiene mucho auge que haya mujeres en estos, pero pues es algo curioso que inicialmente fueron dos mujeres las que empezaron con esto, lo que fue Lady Ada Lovelace, que comenzó con esto. Entonces ella fue la que dijo que si se iban a repetir una gran serie de instrumentos, de caracteres, perdón, entonces obligatoriamente iban a haber repeticiones de las mismas en secuencia. Un siglo después nació Gracie Hopper, eh, que ella le sacó fue como lo de los códigos binarios, creando un lenguaje también que se llama COBOL, que este lenguaje comienza orientado más que todo como hacia los negocios. Eh, También salió entonces el lenguaje de los autoprogramadores, los recompiladores y desarrolla las rutinas de su programa. Los lenguajes ya pues de más alto nivel, entonces ellos se dividen en lo que es el lenguaje de la máquina, hacia que era de ellos tenían un lenguaje que solamente, o sea, lo programa el ser humano como tal, que no lo entiende tanto el hombre, pero la máquina sí lo entiende y lo interpreta de su modo, que hace las ejecuciones que el hombre le ha programado para ello. Ya estaba en el bajo nivel, perdón, que son para determinados computadores, más que todo eso estaba en la primera y en la segunda generación, y estaba también lo que era el alto nivel, que ya se utilizan lo que es en la tercera y cuarta generación, que traía mayor capacidad de programación y a mayor, o sea, de pronto un poco más compleja la programación, pero entonces la ejecución de las órdenes y como tal son más sencillas para el ser humano, para que así de esa forma lo puedan programar más fácil. Eh, Están las de muy alto nivel, que también lo mencioné ahorita, que están de muy alto nivel ya genera pues lo que son más aplicaciones, y a mayor pues nivel pues se usan, como les decía, menos comandos para la programación. Estos programas también tienen traductores, los lenguajes de binario, que ya el computador lo interpreta y ya lo ejecuta en un lenguaje que ya el computador lo puede ejecutar allí. Están los códigos de fuente, los códigos de objeto, el binario que traduce pues el PC, como les mencioné, y entre esos está pues el BASIC, que es el código de instrucción simbólica, que es multiusos para principiantes, que esta fue más o menos en la década de los 70. Está el COBOL, que es el lenguaje común orientado a los negocios, como el que les mencioné que había creado Gracie Hopper. Está la división de identificación. O sea, se divide lo que es la división y la identificación. Está el ambiental, que es más que todo para datos, y el otro que es de procesamiento. Está el Pascal, el Fortran,
que expresa más que todo lo que son operaciones matemáticas y científicas de ingeniería. El ADA, pues que lo mencioné en el inicial, que fue como para operaciones comerciales y científicas. Está la PL, que son para sistemas matemáticos y de matrices. Y también está el PLI, el RPG y está el lenguaje C, que vamos a hablar más adelante, y está el Visual Basic. En la generación la programación dice que la primera fue como la primera generación fue el lenguaje de las máquinas, que eso fue entre la década de los 40 y los 50. Y la segunda generación, que es el lenguaje de ensambladores, que eso fue más o menos a fines de los 50. Y la tercera generación, que fue de los 60, se divide en tres procedimientos. Se divide en tres, los procedimientos, programas y problemas, perdón, y objetos. Y la cuarta generación son dos secciones que se orientan uno a la producción para profesionales de los computadores y el otro a los usuarios, que son lenguajes de estructura para consultas y todo ello. La generación de los PCs, pues dice que la primera generación en 1551 a 1558 fue por bulbos o tubos de vacío para procesar información. Las tarjetas eran perforadas para datos y programas. Usaban cilindros magnéticos como forma de almacenamiento. La segunda generación, que fue entre el 59 y el 64, era mucho más rápido, más pequeño, más eficiente, tenía menos problemas de calefacción. Entonces y ya esto no lo almacenan en tarjetas perforadas, sino que eran en discos y en cintas. Eh, Esto mejoraba pues indiscutiblemente en gran parte la versión anterior, y aparte de eso mejoraba lo que eran los dispositivos de entradas y salidas. Traía ya como elementos modulares. Ya pues esto también se usó más que todo en la marina, también como para simulación de vuelos y todo ello. La tercera generación, que fue entre el 64 y el 71, ya comenzó a manejar lo que fue sistemas integrados o chips, que eran a base de silicio, y pues que el silicio es un material semiconductor. Entonces lógicamente también eran más pequeñas que las anteriores, mucho más rápido, eh, podían ser usadas para matemáticas y para hacer operaciones matemáticas y operaciones empresariales, que las anteriores o era para una cosa o era para la otra, pero esto ya podía usar pues lo que eran las dos como tal. Ya la cuarta generación, que empezó en 1971 a 1982, y pues igual estamos en la actual, ya comenzaron lo que fueron los microprocesadores, los aparatos eh, de microelectrónica, no solamente usan en sistemas, sino también en sistemas médicos, en sistemas metalúrgicos, en juguetes, en electrodomésticos. Y entonces comenzaron a ver yo lo que fueron las computadoras personales, gracias a ellos que las tenemos hoy. Ya lo que fueron también las memorias electrónicas, sino que tenían un problema que era muy costosa en ese entonces. Entonces, pues, eh, eso mejoraba los sistemas y ya comenzaba a ser un lenguaje de gran escala y a muy grande escala. Entonces, pero se minimizaban los circuitos y aumentaba la capacidad de almacenamiento. Entonces también nos dice que reducía el tiempo de respuesta, gran espontaneidad de uso de los computadores, eh, memorias electrónicas mucho más rápidos, sistema de tratamiento de base de datos que ya tenía multiprocesos con microprocesadores y todo ello. Las categorías de los computadores, entonces decíamos que estaba el supercomputador, que son para procesos super grandes que se fabrican muy pocas y hacen millones de procesos en un segundo, y se usan para investigaciones científicas más que todo. Estaba también el Malgraph, que ya tiene pues cientos de entradas y salidas, que lo que uno lo necesita usar. Estaba también el mini PC, el micro PC,
Los tipos también estaban, ya empezaba entonces el de escritorio, el portátil, la lacto, el notebook, la PALF, que era la PALF es un computador más pequeño pues de mano, entonces sería como ella. Ya lo que la programación como tal, entonces sería como todo esto lo que usa cómo se vino evolucionando, quiénes fueron los primeros que comenzaron con ello. Entonces sería ya hablando un poquito de lo que es el lenguaje C. El lenguaje C sería como la programación más asociada a lo que es un sistema operativo, lo que es el Linux, que trata con objetos básicos como caracteres, números, también bytes, con direcciones de memoria, posee gran portabilidad pues de todos los bytes. El lenguaje C numeral también pues como decimos, pronunciado Sharp en inglés, es un lenguaje de programación orientada a objetos, desarrollado y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, que después fue aprobada y estandarizada por normas internacionales y norma ISO, y EC. Se utilizan pues principios de planteamiento de diagrama de flujos para resolucionar los problemas y su posterior codificación en el lenguaje C. Se busca ir conociendo pues los rendimientos básicos de la programación presentados en los conceptos con ejercicios resueltos e invitarlos pues como a la resolución de problemas propuestos. Se usa para programas de sistemas, de construcción de interfaces, compiladores, editores de texto, etc. Eh, Consta de dos tipos de datos, lo que son expresiones, estructuras de control, extensiones en forma de macros y un conjunto de librerías predefinidas y todo eso. Cuenta con uno o más módulos, puede contener otros ficheros, constantes, macros, declaraciones de variables, prototipos, funciones, y no solamente una, sino una o más funciones. Eh, Cada función puede contener también directivas de recompilación, también uno o más bloques, los comentarios, varias cosas. Buenas prácticas en cuanto a las buenas prácticas de programación, entonces podemos decir que tratar de cuando por el programa que sea lo más sencillo posible, para que pues, no generemos ahí como un chofe en cuanto a que es muy complicado, no, sino que programarlo lo más sencillo posible. Si es compilado, pues que sea de un programa sencillo también, eh, tal forma de que la mayor, debemos de programarlo de tal forma que en el momento de programar nos dé la mayor cantidad de errores que podemos tener en la programación, o sea, que él mismo nos active las ventanas que nos diga que tenemos que hacer, que hemos hecho mal, en que estamos errando. Eh, Ese sería como uno de los principios. Al inicio debemos de colocar un bloque con un comentario de qué quiere decir ese bloque o el por qué o para qué. Evitar la incorporación de una o más líneas de instrucción. Y si es así, pues debemos de realizar una identificación necesaria de cada una de las líneas. Por nada del mundo debemos olvidar inicializar siempre los contadores y los sumadores, que es como lo principal de esto para poder tener pues una programación efectiva. Ya viendo pues por otro lado lo que es los sistemas, perdón, los lenguajes de programación, entonces dice que tenemos que en 1943 fue como el primer ordenador, eh, que después de esto en el 46 pues ya empezaron a salir como lo que fue el circuito integrado, que fue el primer completo Turing. O sea, el computador Turing y el sistema que tenía en comparación con el de ahora, pues el de ahora porque es mucho más rápido, pero pues podía tener como se dice los mismos sistemas, las mismas funciones y todo ello. Ya como digo, en los 60 salieron los circuitos integrados, en los 71 los microcomputadores, en el 81 pues ya lo que fueron las PAL y todo eso.
Los lenguajes de programación tenemos lo que fue el Fortran, el Algon, el Lisp, el COBOL, el Simula, el CPL, el Pascal, el C, que es del que acabamos de hablar, el Prolog, el ML, el Chedma, ya otros lenguajes de programación como los imperativos, tenemos el MATLAB, el Eiffel, el LOMP, el Perl. Y ya el lenguaje de programación de funciones tenemos el Haskell, el Python, el Ruby, el Close, el Java, el JavaScript, el C numeral. Y los actuales es como lo más nuevo sería estar como el F numeral, el Ruby Scala, el Darty y el Sonif. Sería como eso pues los sistemas que más, los lenguajes de programación que más se usan actualmente y que fueron que han ido evolucionando desde un tiempo mucho más atrás hasta la actualidad. Entonces sería como esto lo, la temática que hemos tratado de la primera actividad, de lo que fue la evolución, la historia de los computadores, lenguajes de programación y todo ello. Espero que este video les haya gustado, que les aclare algunas dudas y pues ahí lo dejo para que también algunas críticas o comentarios que puedan hacer. Muchas gracias por su atención y espero que este curso nos sirva para poder aprender a programar computadores y que podamos ser unos grandes profesionales el día del mañana y ser los grandes ingenieros para los retos que se nos vengan para el mundo futuro. Muchísimas gracias.